En la boda de mi hermano, descubrí a mi esposo y futura cuñada en un momento de pasión secreta en un rincón oscuro. Pero en lugar de provocar un escándalo inmediato, me uní a mi hermano para transformar ese día en revelaciones inolvidables, haciendo que lo perdieran todo en cuestión de horas. La música de violines llenaba el salón del Hotel Emperador mientras yo, Valentina Serrano, ajustaba mi vestido de seda azul frente al espejo del vestíbulo principal. Era la boda de mi hermano Diego, el día que habíamos planeado durante meses. Las luces de araña proyectaban destellos dorados sobre los invitados que llegaban con trajes elegantes y vestidos de alta costura. Todo parecía perfecto, como sacado de una revista de bodas de lujo. Mi esposo Carlos llevaba su smoking impecable, sonriendo a los invitados como el empresario exitoso que aparentaba ser. La novia de Diego, Elena Márquez, resplandecía en su vestido de ensayo, saludando a todos con esa sonrisa que yo había llegado a considerar genuina. Por favor, al final de este video, dame una calificación de 0 a 10 y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encantaría saber tu opinión. Necesitaba aire. El salón estaba repleto y el calor de tanta gente comenzaba a asfixiarme. Salí hacia la terraza del segundo piso, ese balcón privado que daba a los jardines iluminados del hotel. Mis tacones resonaban contra el mármol mientras me alejaba del bullicio. Pero entonces escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera en seco. Voces. Susurros entrecortados. Gemidos. Me acerqué lentamente hacia el rincón donde las columnas creaban sombras perfectas para esconderse. Y entonces los vi. Carlos, mi esposo de 5 años, el hombre con quien había construido una vida, tenía a Elena contra la pared, sus manos recorriendo su cuerpo con una familiaridad que me atravesó como 1000 cuchillos. Los labios de ella estaban pegados a su cuello, sus dedos enredados en su cabello. Dios, te he extrañado tanto, susurró Carlos con una voz que nunca usaba conmigo. Esta farsa de boda me está matando. ¿Casarme con tu hermano mientras yo solo pienso en ti? Elena rió quedamente, con una risa llena de malicia. Pobre Diego, tan noble y estúpido. Nunca sospechará nada. ¿Y tu esposa? Esa tonta Valentina solo sirve como máquina de hacer bebés y mantener las apariencias en tus eventos de negocios. Máquina de hacer bebés. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras mi visión se nublaba. Mis manos temblaban y sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Llevábamos 2 años intentando tener un hijo, sometidos a tratamientos de fertilidad que me habían dejado exhausta física y emocionalmente. ¿Y así era como él lo veía? ¿Como una obligación, una función? Después de la boda, continuó Carlos, activaremos el plan. Diego firmará los papeles de la empresa como regalo de bodas, y una vez que tengamos acceso a Imperio Dorado, transferiremos todo a las cuentas offshore. En 6 meses estaremos en las Maldivas, millonarios, mientras tu hermano y mi estúpida esposa tratan de entender qué pasó. Imperio Dorado. La empresa que mi padre había construido desde cero, la que había dejado en manos de Diego y en la que Carlos trabajaba como director financiero. La misma empresa de la que yo era accionista silenciosa gracias a la herencia de papá. Estaban planeando robarlo todo. Elena suspiró con satisfacción. Eres brillante, amor. Diego está tan cegado por el amor que ni siquiera revisó los contratos prenupciales que le di a firmar. Todo está perfectamente orquestado. Los vi besarse nuevamente, sus cuerpos moviéndose en una danza que claramente habían perfeccionado con el tiempo. Esto no era algo nuevo. Era una traición calculada, fría, que probablemente llevaba meses, tal vez años gestándose. Retrocedí en silencio, conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionarme. Mi primer instinto fue gritar, arrancarles los ojos a ambos, hacer que toda esa boda se convirtiera en un campo de batalla. Pero algo en mi interior, una voz que sonaba exactamente como la de mi padre, me detuvo. La venganza en caliente es para los impulsivos, mija. La verdadera justicia requiere cabeza fría y estrategia perfecta. Bajé las escaleras con las piernas temblando, buscando a Diego. Lo encontré en su suite privada, ajustándose la corbata frente al espejo. Su rostro se iluminó al verme, pero la sonrisa se desvaneció inmediatamente cuando observó mi expresión. Valentina, ¿qué pasa? Estás pálida como un fantasma. Cerré la puerta detrás de mí y eché el pestillo. Necesito que me escuches con mucha atención, Diego. Y necesito que mantengas la calma, porque lo que voy a decirte cambiará todo. Mi hermano frunció el ceño, dejando caer las manos a los costados.
Me estás asustando. Tu prometida está en el balcón del segundo piso teniendo relaciones con mi esposo en este preciso momento. El color abandonó su rostro. Vi cómo sus manos se cerraban en puños, cómo su mandíbula se tensaba y sus ojos se oscurecían con una furia que raramente había visto en él. Diego era el pacífico de la familia, el mediador, el que siempre buscaba soluciones diplomáticas. Pero en ese momento, vi al hijo de Ricardo Serrano, el hombre que había construido un imperio desde la nada y que nunca perdonaba una traición. Voy a matarlo, dijo con una voz tan fría que me dio escalofríos. No, respondí rápidamente, tomándolo de los brazos. Escúchame. Hay más. Están planeando robarnos. Imperio Dorado. Todo. Elena te hizo firmar documentos que le dan acceso a las cuentas de la empresa. Van a transferir todo a cuentas en el extranjero y desaparecer en 6 meses. Diego me miró fijamente, procesando la información. Vi cómo la furia inicial se transformaba en algo más peligroso, determinación calculada. ¿Estás segura de esto? Completamente. Los escuché cada palabra, Diego. Cada maldita palabra sobre cómo somos estúpidos, cómo nos han estado usando, cómo planean destruirnos. Mi hermano se sentó en el borde de la cama, las manos cubriéndose el rostro. Durante un minuto largo y terrible, permaneció en silencio. Luego alzó la vista, y en sus ojos vi algo que no había visto en años, ese fuego que papá siempre tuvo, esa determinación implacable que convirtió a un joven sin recursos en un magnate empresarial. Entonces les daremos un espectáculo que nunca olvidarán, dijo lentamente. Pero necesitamos ser inteligentes. Si cancelamos la boda ahora, Elena huirá y posiblemente ya tenga copias de documentos que podrían dañarnos. Necesitamos evidencia sólida y una estrategia perfecta. ¿Qué propones? Diego sacó su teléfono y marcó un número. Luis, necesito que vengas a mi suite ahora. Es urgente. Luis Torrente era el jefe de seguridad del hotel y amigo de la familia desde hacía años. Apareció en menos de 5 minutos, su rostro profesional mostrando preocupación al ver nuestras expresiones. ¿Qué necesitan? Cámaras, dijo Diego directamente. Necesito grabación de video y audio del balcón del segundo piso desde hace media hora hasta ahora. Y necesito que sea completamente legal y admisible. Luis asintió sin hacer preguntas. El balcón tiene cámaras de seguridad estándar. Les traigo las grabaciones en 10 minutos. Mientras esperábamos, Diego hizo otra llamada. Rodrigo, soy Diego Serrano. Necesito que vengas al Hotel Emperador inmediatamente. Sí, sé que es sábado por la noche. Te pagaré el triple de tu tarifa usual. Es sobre Imperio Dorado y un posible fraude corporativo. Rodrigo Fuentes era el abogado más despiadado de la ciudad, conocido por ganar casos imposibles. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Diego, si vamos a hacer esto, debemos hacerlo bien. No solo desenmascarar la aventura amorosa, sino exponer todo el plan de robo. Necesitamos que pierdan todo, reputación, libertad, dinero. Exactamente lo que estaba pensando, respondió mi hermano con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Van a descubrir que traicionar a los Serrano es el peor error de sus vidas. Luis regresó con una laptop, su rostro más serio que nunca. Señor Serrano, señora Valentina, van a querer ver esto. Y hay algo más que deben saber. Abrió el video y ahí estaban, en alta definición, Carlos y Elena en ese rincón oscuro. Pero Luis continuó reproduciendo grabaciones de las últimas semanas, entraban juntos a habitaciones del hotel, salían de restaurantes tomados de la mano, compartían besos apasionados en el estacionamiento. Había docenas de encuentros documentados. Nuestro sistema de seguridad es bastante completo, explicó Luis con tono grave. Pero hay algo más perturbador. Hace 2 semanas, el señor Mendoza y la señorita Márquez se reunieron con 3 hombres en el bar del hotel. La conversación fue reveladora. Reprodujo otro video. No había audio claro, pero las imágenes mostraban a Carlos entregando documentos, recibiendo un maletín, estrechando manos con tipos que claramente no eran hombres de negocios legítimos. Uno de ellos tenía tatuajes visibles en el cuello, otro llevaba anillos de oro excesivos. Ese es Mateo, el buitre, Vargas, dijo Luis señalando la pantalla. Blanqueo de dinero, fraude corporativo, tiene conexiones con carteles. Si su esposo está haciendo negocios con él. No terminó la frase.
No necesitaba hacerlo. Rodrigo llegó minutos después, su maletín de cuero en mano y una expresión de curiosidad profesional. Diego le explicó la situación completa mientras le mostraba los videos. El abogado observó todo con atención meticulosa, tomando notas en su tablet. Esto es grande, dijo finalmente. Fraude corporativo, conspiración, posiblemente lavado de dinero si están involucrados con Vargas. Puedo tener órdenes judiciales listas para el lunes, congelar todas sus cuentas, iniciar procesos criminales. No, lo interrumpió Diego. Quiero que lo hagamos hoy. Ahora. Durante la ceremonia. Rodrigo alzó las cejas. Eso es poco convencional. Ellos planearon destruir nuestras vidas en el día de mi boda, respondió mi hermano con voz de acero. Merecen que su mundo explote en el momento en que creen que han ganado. ¿Puedes hacerlo o no? Una sonrisa lenta apareció en el rostro del abogado. Puedo hacer algunas llamadas. Tengo contactos con el fiscal del distrito. Si presentamos esta evidencia como urgente, argumentando riesgo de fuga y conspiración en curso, sí, podemos tener órdenes firmadas en 2 horas. Háganlo, dije con firmeza. Pero además necesitamos algo más dramático. Algo que los humille públicamente antes de que caigan las consecuencias legales. Diego me miró con comprensión. ¿Qué tienes en mente, hermana? Una proyección. Durante la ceremonia. Cuando el oficiante pregunte si alguien tiene objeciones para este matrimonio. Sonreí sin alegría, creo que todos los invitados deben saber exactamente con quién se están casando. Las 2 horas siguientes fueron un torbellino de preparativos clandestinos. Mientras los invitados comenzaban a ocupar sus asientos en el salón de ceremonias, decorado con miles de rosas blancas y velas perfumadas, Diego, Luis, Rodrigo y yo trabajábamos en la suite transformada en centro de operaciones. La ironía era casi poética. Mientras Elena y Carlos creían que su plan marchaba perfectamente, nosotros tejíamos una red de la que jamás podrían escapar. Rodrigo regresó con una sonrisa triunfal a las 7 de la tarde. Tengo las órdenes. El juez Mendizábal me debe varios favores, y cuando le mostré las grabaciones con Mateo Vargas, firmó todo sin dudar. Órdenes de arresto, congelamiento de cuentas, registros domiciliarios. La policía estará lista para intervenir cuando demos la señal. Perfecto, respondió Diego mientras Luis conectaba cables al sistema de proyección del salón. Valentina, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que comience, no hay vuelta atrás. Miré a mi hermano, este hombre que siempre me había protegido, que había llorado conmigo cuando perdimos a papá, que había estado a mi lado en cada momento difícil de mi vida. Y ahora Elena, esa víbora envuelta en encajes, pretendía destruirlo. Más segura que nunca, respondí. Ellos declararon la guerra. Nosotros simplemente vamos a terminarla. Luis terminó de configurar el sistema. Listo. Con esta señal, mostró un control remoto, las pantallas gigantes del salón mostrarán lo que queramos. Los invitados pensarán que es parte de una presentación multimedia romántica hasta que sea demasiado tarde para que Carlos y Elena escapen. Bajamos al salón justo cuando la música comenzaba. Ocupé mi lugar en la primera fila, junto a mi madre, Clara Serrano, una mujer elegante de 60 años que nos observaba con esa intuición maternal que nunca falla. Se inclinó hacia mí. Valentina, hay algo extraño en tu rostro. ¿Qué está pasando? Pronto lo sabrás, mamá, susurré. Solo confía en nosotros. Carlos apareció a mi lado, tomando mi mano con esa familiaridad que ahora me repugnaba. ¿Dónde estabas, amor? Te he estado buscando. Preparando una sorpresa para los novios, respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Algo inolvidable. Él sonrió, completamente ajeno a lo que vendría. Eres tan dulce. Por eso te amo. Las palabras me quemaron como ácido, pero mantuve la compostura. Máquina de hacer bebés. Estúpida Valentina. Las palabras que había escuchado apenas horas antes resonaban en mi mente como campanas de guerra. La música nupcial comenzó y Elena apareció en el extremo del pasillo, radiante en su vestido de seda blanca con pedrería de cristal. 200 invitados se pusieron de pie, admirando a la novia mientras caminaba hacia el altar donde Diego esperaba con una expresión perfectamente controlada. Solo yo podía ver la tensión en sus hombros, la rigidez en su sonrisa.
Elena llegó al altar y tomó las manos de Diego. El oficiante, un hombre mayor de barba blanca, comenzó con la ceremonia tradicional. Queridos amigos y familiares, nos reunimos hoy para celebrar la unión de Diego y Elena. Escuché las palabras como si vinieran de muy lejos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Carlos apretó mi mano, su atención completamente en la ceremonia, probablemente calculando cuánto tiempo faltaba para poder volver a estar con su amante. Elena miraba a Diego con ojos que fingían devoción, mientras yo sabía que detrás de esa mirada había solo codicia y traición. Si alguien presente conoce alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en matrimonio, dijo el oficiante con voz solemne, que hable ahora o calle para siempre. Esa era nuestra señal. Diego alzó la mano lentamente. Yo tengo una objeción. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Elena lo miró con ojos enormes, su rostro palideciendo. Diego, ¿qué estás haciendo? Tengo algo que todos ustedes necesitan ver, dijo mi hermano con voz clara y fuerte. Hizo una señal a Luis, quien estaba oculto detrás de las cortinas junto al equipo de proyección. Las luces del salón se atenuaron y las pantallas gigantes instaladas a ambos lados del altar se encendieron. Primero mostraron el logo de Imperio Dorado, nuestro negocio familiar, lo cual causó más confusión entre los invitados. Luego, el video comenzó. La imagen mostró el balcón del segundo piso apenas horas antes. Carlos y Elena, sus cuerpos entrelazados, sus voces perfectamente audibles gracias al sistema de audio profesional que Luis había conectado. Dios, te he extrañado tanto. ¿Esta farsa de boda me está matando? El salón explotó en gritos ahogados y exclamaciones. Vi cómo la madre de Carlos, doña Mercedes Mendoza, se llevaba una mano al pecho con horror. Los invitados miraban alternativamente las pantallas y a la pareja en el altar, tratando de procesar lo que estaban viendo. «Apaguen eso», gritó Elena, su voz transformándose en algo histérico. «Es mentira. Es un montaje». Pero el video continuó, implacable. La voz de Elena resonó por los altavoces. «Pobre Diego, tan noble y estúpido. Nunca sospechará nada. ¿Y tu esposa? Esa tonta Valentina solo sirve como máquina de hacer bebés». Me puse de pie lentamente, todas las miradas girando hacia mí. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia purificadora. «Sorpresa, Carlos», dije con voz que cortaba el aire como cristal roto. «La estúpida Valentina resultó ser más lista de lo que pensabas». Carlos estaba blanco como papel, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Elena intentó bajar del altar, pero Diego la sujetó firmemente del brazo. «Oh no, querida», dijo mi hermano con tono gélido. «Esto apenas comienza. Quédense todos, porque hay más». El video cambió a las reuniones clandestinas en el hotel, las imágenes de Carlos y Elena con Mateo Vargas, los documentos intercambiándose, el maletín de dinero. Rodrigo apareció al lado del altar con una carpeta llena de papeles. «Señoras y señores», anunció el abogado con voz profesional, «lo que están presenciando es evidencia de conspiración para cometer fraude corporativo, apropiación indebida de fondos empresariales y posible asociación con elementos criminales conocidos. Estos documentos», alzó la carpeta, «detallan un plan para robar aproximadamente 50 millones de euros de la empresa familiar Serrano mediante transferencias fraudulentas y manipulación de contratos matrimoniales. Si no te has suscrito aún al canal, hazlo ahora. Esta historia apenas está comenzando y no querrás perderte cómo termina. Dale al botón de suscripción y activa las notificaciones». Elena intentó zafarse de Diego con violencia. «Suéltame. Todo esto es ilegal. No pueden grabarnos sin consentimiento». En espacios públicos del hotel, con cámaras de seguridad claramente señalizadas, es completamente legal, respondió Rodrigo con una sonrisa. «Además, tenemos orden judicial autorizando el uso de esta evidencia. Ya revisé cada aspecto legal, señorita Márquez. Está acabada». Las puertas del salón se abrieron y 6 oficiales de policía entraron marchando en formación. El inspector jefe, un hombre corpulento de 50 años, se acercó al altar con esposas en mano. «Carlos Mendoza y Elena Márquez están bajo arresto por conspiración para cometer fraude corporativo, apropiación indebida agravada y asociación ilícita. ¿Tienen derecho a permanecer en silencio?». El salón era un caos.
Algunos invitados lloraban, otros gritaban preguntas, muchos grababan con sus teléfonos. Doña Mercedes colapsó en su asiento, siendo atendida por otras mujeres mientras veía a su hijo siendo esposado. Mi madre me abrazó fuertemente, su cuerpo temblando contra el mío. Dios mío, Valentina, ¿cómo pudiste soportar esto sola? No estuve sola, respondí mirando a Diego. Tuve a mi hermano. Carlos finalmente encontró su voz mientras los policías lo arrastraban. Valentina. Por favor. Te amo. Fue un error. Ella me sedujo. No, dije caminando hacia él con pasos medidos. Cada invitado observaba en silencio absoluto. Me detuve frente a mi esposo, mi ex esposo, porque en ese momento decidí que nuestro matrimonio había terminado. No vuelvas a pronunciar mi nombre jamás. No me amas y probablemente nunca lo hiciste. Yo era conveniente, una fachada perfecta, una conexión a una familia con dinero. Pero se acabó. Me quité el anillo de matrimonio, ese círculo de platino con diamantes que había usado con tanto orgullo durante 5 años, y lo arrojé a sus pies. El sonido del metal golpeando el suelo de mármol resonó como una sentencia final. El divorcio estará presentado el lunes por la mañana, continuó Rodrigo. Junto con una demanda civil por todos los daños emocionales y materiales causados. Señor Mendoza, cuando salga de prisión, si es que sale, será un hombre completamente arruinado. Elena gritó como animal herido mientras la sacaban. Diego. Por favor. Puedo explicarlo. Te amo. Lo juro que te amo. Mi hermano ni siquiera la miró. Se acercó a mí y me envolvió en un abrazo protector mientras los policías se llevaban a los traidores. El salón lentamente comenzó a vaciarse, los invitados murmurando entre ellos, procesando el drama que acababan de presenciar. Lo hicimos, susurró Diego contra mi cabello. Papá estaría orgulloso. Sí, respondí, sintiendo el peso de las últimas horas finalmente cayendo sobre mí. Lo hicimos. Pero mientras observaba las puertas por donde habían desaparecido Carlos y Elena, supe que esto era solo el principio. La verdadera batalla apenas comenzaba, y había secretos aún más oscuros esperando ser revelados. La suite presidencial del Hotel Emperador se había convertido en nuestro búnker. Eran las 2 de la madrugada del domingo, y Diego, Rodrigo, Luis y yo estábamos rodeados de documentos, laptops y tazas de café frío. Mi vestido azul de fiesta había sido reemplazado por jeans y una sudadera, mi maquillaje arruinado por horas de lágrimas alternadas con momentos de furia ardiente. Rodrigo extendió varios documentos sobre la mesa de centro. Esto es peor de lo que pensábamos inicialmente. Mucho peor. ¿Qué descubriste?, preguntó Diego, aflojándose la corbata que todavía llevaba puesta, como si quitársela significara aceptar que su boda había sido destruida. Carlos no trabajaba solo. Tenía cómplices dentro de Imperio Dorado. El abogado señaló una serie de transferencias bancarias resaltadas en amarillo. Alguien en el departamento de contabilidad ha estado facilitando movimientos de dinero durante los últimos 18 meses. Pequeñas cantidades, nunca suficientes para levantar alarmas, pero que en total suman casi 3 millones de euros. ¿3 millones? Casi grité. ¿Cómo es posible que nadie lo notara? Luis intervino, su laptop mostrando grabaciones de seguridad de las oficinas de Imperio Dorado. Porque fueron extremadamente cuidadosos. Miren esto. Reprodujo un video fechado 6 meses atrás, mostrando a Carlos entrando a la oficina tarde en la noche, acompañado de otra persona. La pantalla reveló a una mujer de unos 40 años, cabello corto y gafas, llevando una carpeta roja. Mi estómago se revolvió al reconocerla. Esa es Patricia Villar, dije con voz débil. La contadora jefe. Trabaja con nosotros desde hace 15 años. Era amiga de papá. Diego golpeó la mesa con tanta fuerza que hizo saltar las tazas de café. ¿Patricia? Es imposible. Ella estuvo con papá durante su enfermedad, nos ayudó con los trámites del testamento, lloró en su funeral. La gente cambiosa por dinero, dijo Rodrigo con tono cínico que hablaba de años viendo lo peor de la naturaleza humana. Tenemos evidencia de que la señora Villar recibió transferencias de cuentas vinculadas a Mateo Vargas. 500.000 euros en total, distribuidos en pagos mensuales durante el último año y medio. Luis cambió a otro video, mostrando a Patricia reuniéndose con Carlos en un café discreto del centro.
No había audio, pero sus expresiones eran claras, conspiradores perfeccionando su plan. Hay más, continuó Rodrigo con gravedad. He estado investigando a Mateo Vargas. No es solo un delincuente de poca monta. Tiene una red de empresas fantasma que operan como lavadoras de dinero para carteles internacionales. Si Imperio Dorado hubiera quedado en manos de Carlos y Elena, habría sido convertida en vehículo para blanquear millones en dinero sucio. El silencio que siguió fue aplastante. Mi padre había construido Imperio Dorado con sus propias manos, trabajando 18 horas diarias durante 30 años, creando empleos para cientos de familias, contribuyendo a causas benéficas, siendo un pilar de la comunidad empresarial. Y estos parásitos habían planeado convertir su legado en una operación criminal. Quiero a Patricia arrestada, dije con voz que no reconocí como mía. Hoy. Ahora. Ya lo está, respondió Luis mostrando su teléfono con un mensaje reciente. La policía la recogió hace 2 horas de su casa. También ejecutaron órdenes de registro. Encontraron documentación comprometedora, incluyendo contratos falsos y registros de transferencias ocultos en una caja fuerte en su sótano. Diego se levantó y caminó hacia las ventanas que daban a la ciudad dormida. Las luces de Madrid parpadeaban en la distancia como estrellas caídas. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuándo comenzó? Rodrigo consultó sus notas. Según los registros bancarios y mensajes de texto recuperados del teléfono de Patricia, la conspiración comenzó aproximadamente 2 años atrás. Curiosamente, coincide con el diagnóstico de cáncer de papá, completé, sintiendo náuseas. Comenzaron a planear esto cuando él estaba muriendo. Mi hermano se giró bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. Usaron su enfermedad, su debilidad, para infiltrarse. Carlos se ofreció a ayudar con la empresa mientras yo cuidaba a papá en el hospital. Patricia se sacrificaba, quedándose hasta tarde para mantener todo en orden. Y nosotros, como idiotas agradecidos, les dimos acceso a todo. No eran idiotas, dijo Rodrigo firmemente. Eran familia en duelo, confiando en personas que manipularon su dolor. Eso no los hace tontos, los hace humanos. Y los convierte a ellos en monstruos. Me levanté y abracé a Diego por detrás, apoyando mi frente entre sus hombros. Papá nos enseñó que la familia es todo. Que confiaras en las personas hasta que te den razones para no hacerlo. Carlos y Elena nos dieron esas razones. Ahora pagarán. Hablando de pagar, intervino Luis, hay algo más que necesitan saber. Sobre Elena específicamente. Nos giró su laptop hacia nosotros, mostrando un archivo policial. La foto de Elena nos miraba desde la pantalla, pero el nombre debajo decía, Elena Márquez Rodríguez, alias, la viuda, buscada en 3 países por fraude matrimonial y extorsión. ¿Qué demonios? Diego tomó la laptop con manos temblorosas. ¿Elena tiene antecedentes criminales? Un historial extenso, confirmó Luis. Su verdadero nombre es Elena Rodríguez Sánchez. Ha usado al menos 6 identidades diferentes en los últimos 10 años. Su modus operandi es siempre el mismo, seduce a hombres ricos o con acceso a grandes sumas de dinero, se casa con ellos o se compromete, y luego orquesta algún tipo de fraude que la deja con millones mientras sus víctimas quedan arruinadas. En 2 casos previos, los hombres terminaron muertos en circunstancias sospechosas. El aire abandonó mis pulmones. ¿Muertos? ¿Estás diciendo que Elena es una asesina? No puedo confirmarlo sin pruebas, respondió Luis cuidadosamente. Pero un empresario en Barcelona sufrió un accidente de coche conveniente 2 semanas después de firmar su testamento dejándole todo a Elena. Otro en Valencia tuvo una sobredosis accidental de medicamentos justo cuando estaba a punto de descubrir que ella había vaciado sus cuentas. Ambos casos fueron cerrados como accidentes, pero las coincidencias son inquietantes. Diego se dejó caer en el sofá, su rostro completamente blanco. Iba a casarme con una asesina. Si ustedes no hubieran descubierto esto. Pero lo descubrimos, dije con firmeza, sentándome a su lado y tomando su mano. Y ahora Elena nunca volverá a lastimar a nadie. Rodrigo revisaba más documentos con expresión grave. Hay un problema. Elena tiene conexiones poderosas. Su abogado es Ernesto Salazar, uno de los criminales más efectivos del país. Tiene fama de hacer desaparecer evidencia,
intimidar testigos y encontrar tecnicismos legales para liberar a sus clientes. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté sintiendo el pánico trepar por mi garganta. «¿Dejarla escapar?». «Absolutamente no», respondió Rodrigo con determinación. «Pero necesitamos ser más inteligentes. Elena es una profesional, ha evadido la justicia antes. Necesitamos construir un caso hermético que ni siquiera Salazar pueda desmantelar». «¿Qué sugieres?». El abogado sonrió, esa expresión de depredador que había hecho temblar a muchos oponentes en las cortes. «Darle suficiente cuerda para que se cuelgue sola. Elena cree que es la más lista en cualquier habitación. Usaremos eso contra ella». Durante las siguientes horas, desarrollamos un plan. Luis contactaría a sus fuentes en Interpol para recopilar toda la información sobre los casos anteriores de Elena. Rodrigo prepararía una moción para negarle fianza argumentando riesgo de fuga y peligro para la comunidad. Y Diego y yo, teníamos una tarea diferente. «Necesitamos revisar cada interacción que tuvieron con Elena», explicó Rodrigo. «Emails, mensajes de texto, llamadas, regalos, cualquier cosa. Ella es meticulosa según su historial, pero todos cometen errores. Necesitamos encontrar esos errores». Pasamos el resto de la noche revisando teléfonos, computadoras y documentos. Vi cómo Diego leía mensajes que Elena le había enviado durante su noviazgo, su rostro contrayéndose de dolor con cada palabra dulce que ahora sabíamos que era mentira. Revisé mis propias conversaciones con ella, todas esas charlas sobre planificación de bodas y vida familiar que ahora se sentían como veneno. Fue Diego quien encontró algo cerca de las 6 de la mañana. «Miren esto». Mostró un email que Elena había enviado a una cuenta desconocida 3 meses atrás. El mensaje era breve pero revelador: «El Cordero confía completamente. Procederemos según el plan B si Imperio resulta más difícil de penetrar. Los contactos en Dubái están listos para recibir transferencias». «Dubái», murmuró Rodrigo. «Jurisdicción complicada, pero si podemos probar que planeaba huir allí». «Hay más», dijo Diego, abriendo archivos adjuntos que Elena evidentemente pensó que había borrado, pero que el software de recuperación de Luis había encontrado. Boletos de avión a Dubái para 2 personas, reservas de hotel de lujo, hasta documentos sobre compra de propiedades allí. Todo a nombre de identidades falsas. Rodrigo fotografió todo meticulosamente. «Esto es oro. Prueba premeditación, planificación de fuga, uso de identidades falsas. Suficiente para asegurar que no vea la luz del sol en años». El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando finalmente terminamos. Estábamos exhaustos, funcionando solo con cafeína y adrenalina, pero también sentíamos algo parecido a esperanza. Habíamos convertido lo que debía ser el día más feliz de nuestras vidas en el comienzo de una guerra, pero era una guerra que estábamos ganando. «Necesitan descansar», dijo Luis, recogiendo sus equipos. «La batalla legal apenas comienza y necesitarán estar al 100%. Tenía razón, pero sabía que el sueño sería imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Carlos y Elena en ese balcón, escuchaba sus palabras crueles, sentía la traición como 1000 agujas clavándose en mi piel. Diego me abrazó mientras los demás se marchaban. «Hermana, vamos a superarlo. Juntos». «Lo sé», susurré contra su hombro. «Pero necesito saber algo. ¿Amabas a Elena? ¿Realmente?». Mi hermano estuvo en silencio largo rato. Creía que sí. Ahora me pregunto si solo amaba la idea de ella, la persona que pretendía ser. La Elena real, esa mujer es una extraña. Una depredadora. Nos quedamos así mientras el sol salía completamente, 2 hermanos unidos contra un mundo que de repente parecía mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. Pero en ese momento, hicimos un juramento silencioso, no importaba cuánto tiempo tomara, no importaba qué recursos tuviéramos que usar, Carlos, Elena, Patricia y todos sus cómplices pagarían por lo que habían hecho. La venganza, descubriríamos pronto, era un plato que se servía en los tribunales, uno meticulosamente preparado y absolutamente devastador. El lunes por la mañana llegó con la implacabilidad de un martillo judicial. A las 9 en punto, Diego y yo entramos a las oficinas de Imperio Dorado con Rodrigo a nuestro lado y una convocatoria de emergencia para todos los empleados. La noticia de lo ocurrido en la boda se había propagado como fuego, y los rostros de nuestros trabajadores mostraban una mezcla de shock, curiosidad y preocupación. La sala de juntas estaba repleta.
50 empleados nos miraban expectantes mientras Diego se posicionaba frente al proyector, su traje impecable contrastando con las ojeras que ningún maquillaje podía ocultar. Yo estaba a su lado, lista para respaldar cada palabra. Buenos días a todos, comenzó Diego con voz firme. Sé que el fin de semana fue caótico. Y sé que circulan rumores. Estamos aquí para darles la verdad completa. Activó el proyector, mostrando documentos financieros, fotografías de las transferencias fraudulentas y capturas de los videos de seguridad. Algunos empleados se llevaron las manos a la boca, otros simplemente negaban con la cabeza en incredulidad. Carlos Mendoza, nuestro exdirector financiero, junto con Elena Márquez y nuestra contadora Patricia Villar, han estado robando sistemáticamente de esta empresa durante los últimos 2 años, continuó Diego. El monto total asciende a aproximadamente 3 millones de euros. Además, planeaban un robo masivo que habría dejado a Imperio Dorado en bancarrota total, facilitando que la empresa fuera usada para blanquear dinero de organizaciones criminales. El murmullo de voces se convirtió en un rugido de indignación. Fernando Ruiz, nuestro jefe de operaciones y veterano de 20 años en la empresa, se puso de pie con el rostro enrojecido. Patricia. No puedo creerlo. Trabajé codo a codo con ella durante 2 décadas. ¿Cómo pudo traicionar así al señor Ricardo, después de todo lo que hizo por ella? La codicia no respeta lealtades, respondí, mi voz cortando el ruido. Mi padre le dio a Patricia oportunidades que nadie más le habría dado. La promovió, confió en ella, incluso la ayudó económicamente cuando su hijo necesitó cirugía hace 5 años. Y ella lo pagó robándole mientras agonizaba. Silencio absoluto. Varios empleados tenían lágrimas en los ojos. Mi padre había sido amado en esa empresa, no solo respetado. Era el tipo de jefe que conocía los nombres de los hijos de sus trabajadores, que enviaba flores cuando alguien se enfermaba, que nunca despidió a nadie sin antes buscar todas las alternativas posibles. Rodrigo se adelantó. Los 3 están bajo custodia policial y enfrentan cargos criminales múltiples. Las autoridades han congelado todas las cuentas donde se movió dinero robado, y estamos en proceso de recuperar cada euro. Pero necesitamos la cooperación de todos ustedes. ¿Cooperación en qué sentido?, preguntó Marina López, nuestra jefa de recursos humanos. Si alguno de ustedes fue contactado por Carlos, Patricia o personas asociadas con ellos para hacer algo inusual con documentos, transferencias o información corporativa, necesitamos saberlo, explicó el abogado. No enfrentarán consecuencias si fueron manipulados o engañados. Pero necesitamos la verdad completa para construir nuestro caso. 3 personas alzaron tímidamente las manos. Durante la siguiente hora, escuchamos testimonios que pintaban un cuadro aún más oscuro de la conspiración. Patricia había falsificado firmas, había presionado a empleados junior para procesar documentos sin revisarlos, había amenazado veladamente a quienes hacían preguntas incómodas. Me dijo que si mencionaba las transferencias extrañas a alguien, me aseguraría de que perdiera mi trabajo, confesó Alberto Fernández, un asistente contable de 23 años, con voz temblorosa. Tengo un bebé en camino. No podía arriesgarme. Hiciste lo correcto al decirlo ahora, le aseguré. Y no perderás tu trabajo. Esta empresa se construyó sobre integridad, y vamos a restaurar esa integridad completamente. La reunión terminó con un compromiso renovado. Diego anunció auditorías completas, nuevos sistemas de supervisión y una línea directa confidencial para reportar irregularidades. Pero además hizo algo que tomó a todos por sorpresa. Cada empleado de Imperio Dorado recibirá un bono este mes equivalente al 5% de los fondos recuperados, declaró. Ustedes son la columna vertebral de esta empresa. Merecen compartir el triunfo de sobrevivir este ataque. El aplauso fue atronador. Mientras los empleados salían con expresiones de renovada determinación, sentí una oleada de orgullo por mi hermano. Papá habría hecho exactamente lo mismo. Esa tarde, Rodrigo nos convocó a su oficina. Tenemos problemas, anunció sin preámbulos. Ernesto Salazar presentó una moción para liberar a Elena bajo fianza, argumentando que la evidencia contra ella es circunstancial y que no representa peligro de fuga porque toda su vida está aquí. ¿Qué? Exploté. Tiene identidades falsas, boletos a Dubái, un historial de fraude en 3 países. Lo sé, dijo Rodrigo alzando las manos. Pero Salazar es muy bueno. Argumenta que las identidades falsas son para protegerse de un exnovio abusivo,
que los boletos a Dubái eran para una luna de miel sorpresa, que los casos en otros países son diferentes personas con nombres similares. Diego golpeó el escritorio. No puede salir. Si sale, desaparecerá. Exactamente mi preocupación, concordó el abogado. Por eso necesitamos jugar nuestra carta fuerte. Luis ha estado trabajando con Interpol. Tienen evidencia que vincula definitivamente a Elena con los casos anteriores, huellas dactilares, ADN, testigos que pueden identificarla. ¿Pero qué? Pregunté con el estómago revolviéndose. Pero necesitan más tiempo para reunir todo oficialmente. Papeleos internacionales, traducciones certificadas, cadenas de custodia. Una semana como mínimo. ¿Y la audiencia de fianza es pasado mañana? Entonces necesitamos retrasar esa audiencia, dijo Diego. Oh, intervine lentamente, una idea formándose. Necesitamos que Elena cometa un error lo suficientemente grande como para que ningún juez le conceda fianza. Ambos me miraron. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Rodrigo con cautela. Elena está en prisión preventiva. Pero tiene derecho a visitas, ¿correcto? Sí, visitas controladas en presencia de guardias. ¿Y si alguien la visitara? ¿Alguien que ella crea que puede manipular para que la ayude? Los miré significativamente. ¿Como yo? Absolutamente no, dijo Diego inmediatamente. Es demasiado peligroso. Piénsalo, argumenté. Elena me considera estúpida, una máquina de hacer bebés fácil de engañar. Si voy a verla, fingiendo estar devastada y confundida, puede intentar manipularme para que saque dinero, contacte personas, haga cosas que incriminarían aún más y demostrarían su peligrosidad. Rodrigo se acarició la barbilla, considerándolo. Llevaría un micrófono oculto, por supuesto. Todo sería grabado legalmente. Si Elena intenta soborno, intimidación o conspiración adicional, es la última clavija en su ataúd, completé. Diego me tomó de los hombros. Valentina, esta mujer posiblemente ha matado personas. No puedo permitir que te pongas en peligro. Estará en una sala de visitas con guardias armados a metros de distancia, recordé. Y además, hermano, ¿recuerdas lo que papá siempre decía? Una sonrisa triste cruzó su rostro. Los serranos no se rinden ni se esconden. Exacto. Elena intentó destruirnos. Es hora de que sepa que eligió a la familia equivocada para atacar. El miércoles por la tarde, entré al centro de detención preventiva con ropa sencilla y sin maquillaje, tratando de parecer una esposa devastada en lugar de una mujer en una misión. El micrófono oculto en mi sostén era tan pequeño que era imposible detectarlo sin un registro corporal completo, algo que Rodrigo había asegurado que no harían para visitas familiares. Me condujeron a una sala pequeña con una mesa de metal y sillas atornilladas al suelo. Las paredes eran de un verde institucional deprimente, y una cámara de seguridad parpadeaba en la esquina superior. 2 guardias se posicionaron afuera de la puerta de vidrio, lo suficientemente cerca para intervenir pero lo suficientemente lejos para no escuchar la conversación claramente. Elena entró con uniforme de prisión naranja, su cabello usualmente impecable ahora recogido en una coleta descuidada, su rostro sin maquillaje revelando manchas de acné que siempre ocultaba. Pero sus ojos mantenían esa inteligencia afilada, esa arrogancia de quien se cree siempre un paso adelante. Valentina, dijo sentándose frente a mí. No esperaba verte aquí. Necesitaba entender, dije con voz cuidadosamente temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Elena estudió mi rostro, evaluando si mi angustia era genuina. ¿Carlos te envió? Carlos no me habla, mentí. Su abogado dice que es mejor que no tengamos contacto durante el proceso legal. Pero Elena, yo, creía que éramos amigas. Íbamos a ser familia. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Vi el momento exacto en que decidió que podía usarme. Una sonrisa pequeña y condescendiente apareció en sus labios. Oh, Valentina. Siempre fuiste tan ingenua, tan confiada. ¿Eso es lo que te hace tan qué? ¿Estúpida? ¿Cómo dijiste en el video? Su sonrisa se desvaneció. Eso fue el calor del momento. Mira, la realidad es que Carlos y yo nos enamoramos. No fue planeado. Solo sucedió. Y sí, cometimos errores terribles en cómo lo manejamos,
pero el amor es complicado. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Robar millones de Imperio Dorado también fue por amor? Eso, dijo Elena inclinándose hacia adelante, bajando la voz, eso fue Carlos. Él planeó todo. Yo solo, me dejé llevar. Él me convenció de que tu familia te había robado tu herencia, que merecías más de lo que Diego te daba. Dijo que estábamos recuperando lo que te pertenecía. Mentiras sobre mentiras. Pero la dejé continuar. Valentina, escúchame, continuó Elena, su voz adoptando un tono urgente. Pueden salir de prisión si actúas rápido. Hay dinero oculto, dinero que tu hermano y ese abogado no han encontrado. Carlos tiene cuentas en las Islas Caimán, bajo un nombre que solo yo conozco. 2 millones de euros. Si sacas ese dinero y lo usas para pagar a personas correctas, podemos hacer que las acusaciones desaparezcan. Ahí estaba. Intento de soborno, conspiración continuada, todo grabado. ¿Qué personas?, pregunté fingiendo interés. Hay un juez que Ernesto conoce. El juez Velasco. Es susceptible a incentivos financieros. Con el dinero correcto, puede declarar inadmisible la evidencia por tecnicismos. Y hay más, testigos que necesitan ser persuadidos a no testificar. Tu empleado Alberto, el del departamento de contabilidad. Si le ofreces dinero suficiente o, si lo presionas correctamente sobre su bebé y su esposa, cambiará su historia. Amenazas contra testigos. Perfecto. Elena, eso es ilegal. ¿Y qué?, bufó ella. La ley es para quien puede pagarla o manipularla. Creía que siendo parte de una familia rica ya habrías aprendido eso. Mira, Valentina, puedes seguir siendo la niña buena y moralista, o puedes salvarnos a todos. Carlos y yo te incluiremos en todo. Una vez libre podemos irnos a Dubái, comenzar de nuevo, compartir la riqueza. Serías parte de nuestra familia real, no solo la idiota que Diego mantiene a su alrededor por lástima. Me puse de pie bruscamente, haciendo que Elena saltara. ¿Sabes qué, Elena? Tienes razón en una cosa, fui ingenua. Ingenua al confiar en ti, al considerarte amiga, al creer que realmente amabas a mi hermano. Pero ya no soy esa persona. Su rostro se endureció. Si no me ayudas, lo lamentarás. Conozco secretos sobre tu familia, sobre negocios turbios de tu padre, cosas que podrían destruir a Imperio Dorado si salen a la luz. Amenazas ahora. Qué predecible. Elena se levantó violentamente, acercándose tanto que los guardias afuera comenzaron a moverse hacia la puerta. No es amenaza, es promesa. Tu padre no era el santo que crees. Hice mi investigación. Tengo documentos que prueban evasión fiscal, contratos con proveedores ilegales, sobornos a funcionarios. Si no me liberas, filtro todo a la prensa y miro cómo el imperio de tu familia se derrumba mientras ustedes van a prisión por sus propios crímenes. Adelante, dije con calma glacial. Filtra lo que quieras. Porque cada palabra que acabas de decir fue grabada. El soborno al juez Velasco, las amenazas contra Alberto y su familia, la intimidación con información falsa. Todo evidencia adicional que asegura que nunca saldrás de prisión. El color abandonó su rostro mientras comprendía. Me tendiste una trampa. No. Te di suficiente cuerda para que te ahorcaras. Tú solita tomaste esa cuerda y la amarraste. Toqué mi sostén donde estaba escondido el micrófono. Los guardias entraron inmediatamente, sujetando a Elena mientras ella comenzaba a gritar. Esto es ilegal. Grabación sin consentimiento. Mi abogado destruirá esto. En realidad, dijo Rodrigo entrando a la sala con una sonrisa, es completamente legal. Las conversaciones en prisión pueden ser grabadas con orden judicial. Orden que obtuvimos hace 2 días gracias a tu historial de intentar intimidar testigos en casos previos. Mostró un documento oficial. Juez Mendizábal, el mismo que firmó las órdenes de arresto originales, autorizó esto personalmente. Elena se derrumbó, literalmente, cayendo de rodillas mientras los guardias la sostenían. No pueden hacerme esto. Soy víctima aquí. Carlos me manipuló, me obligó. Guárdate el teatro para el juicio, dije volviéndome para salir. Aunque con todas las evidencias ahora, dudo que llegues a juicio. Tu abogado probablemente te aconsejará aceptar un trato. Te arrepentirás,
gritó mientras los guardias la sacaban. Cuando salga, te encontraré. A ti y a tu hermano. Pagarán por esto. Me detuve en la puerta y la miré por última vez. Si es que sales. Y para entonces, seré yo la que estará esperando. Afuera del centro de detención, Diego me abrazó con fuerza. Fuiste increíble ahí dentro. Fue fácil, admití con voz cansada. Elena es tan arrogante que no pudo resistir intentar manipularme una vez más. Rodrigo guardaba la grabación en 3 dispositivos diferentes, cada uno que sería depositado inmediatamente en diferentes locaciones seguras. Con esto, Elena no saldrá libre. Intentar intimidar a testigos mientras está bajo custodia es un delito federal serio. El juez Velasco también será investigado. Y las amenazas grabadas aseguran que ningún otro juez le concederá fianza. ¿Y las afirmaciones sobre papá?, preguntó Diego con preocupación. ¿Las acusaciones de evasión fiscal y sobornos? Mentiras desesperadas, respondió Rodrigo con confianza. Ya hice que auditores independientes revisaran cada transacción de los últimos 15 años de Imperio Dorado. Su padre era meticuloso con sus impuestos. Si Elena tiene documentos, son falsificaciones que podemos desacreditar fácilmente. Condujimos de regreso a la oficina en silencio. El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Pensé en todo lo que había cambiado en apenas una semana. Mi matrimonio destruido, las traiciones reveladas, la lucha legal comenzando. Pero también pensé en lo que habíamos logrado. Unidos como familia, habíamos identificado la amenaza, reunido evidencia y comenzado el proceso de justicia. Carlos, Elena y Patricia enfrentarían consecuencias. Imperio Dorado sobreviviría. Y nosotros, Diego y yo, éramos más fuertes que nunca. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije rompiendo el silencio. Elena podría haber tenido una vida buena. Diego realmente la amaba. La habría tratado como reina. Pero eligió la codicia sobre el amor, la traición sobre la lealtad. Su elección, respondió mi hermano. Y ahora vivirá con las consecuencias. Esa noche, mientras revisábamos documentos en la oficina, recibimos un mensaje de Luis. La audiencia de fianza había sido cancelada. Basándose en la nueva evidencia de intimidación a testigos y las amenazas grabadas, el juez había declarado a Elena como riesgo de fuga extremo y peligro para testigos. Permanecería en prisión preventiva hasta el juicio, sin posibilidad de fianza. Una batalla ganada. Pero sabíamos que la guerra apenas comenzaba. 3 meses después, el juicio comenzó en medio de un circo mediático. Los periódicos habían titulado el caso como «La boda sangrienta» y «Traición en alta sociedad». Cada día, reporteros acampaban afuera del juzgado, cámaras y micrófonos listos para capturar cualquier imagen de los protagonistas de este drama real. Diego y yo llegamos temprano esa primera mañana, atravesando una multitud de curiosos y periodistas que gritaban preguntas. Rodrigo caminaba entre nosotros, su maletín lleno de evidencia meticulosamente organizada. Dentro de la sala del tribunal, Carlos, Elena y Patricia ya estaban sentados con sus respectivos abogados, separados por guardias pero unidos por el peso de sus crímenes. Carlos no me miró cuando entré. Había perdido al menos 10 kilos durante su tiempo en prisión, su traje colgando de un cuerpo que antes había sido robusto y saludable. Elena, por otro lado, me observó con ojos llenos de odio puro, su rostro afilado por el estrés y la mala nutrición carcelaria. Patricia simplemente lloraba silenciosamente, un pañuelo arrugado en sus manos. El juez Torres, un hombre de 60 años con fama de ser implacable pero justo, golpeó el martillo. Este tribunal está en sesión. Caso del Estado contra Carlos Mendoza, Elena Márquez y Patricia Villar. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude corporativo, apropiación indebida agravada, blanqueo de dinero, intimidación a testigos y asociación ilícita. La fiscal del Estado, doctora Beatriz Moreno, era una mujer imponente de 50 años que había ganado el 90% de sus casos. Se puso de pie con movimientos seguros. Señor juez, la Fiscalía demostrará sin lugar a dudas que estos 3 acusados orquestaron durante 2 años un plan elaborado para robar millones de euros de la empresa familiar Imperio Dorado, con intención de blanquear ese dinero a través de organizaciones criminales internacionales y luego huir del país bajo identidades falsas. Presentaremos evidencia de video, audio, testimonios de testigos y documentación financiera que prueba cada aspecto de esta conspiración. Ernesto Salazar,
el abogado de Elena, se levantó con su característico traje de 3.000 euros y sonrisa de tiburón. La defensa argumentará que la señorita Márquez fue víctima de manipulación por parte del señor Mendoza, quien la engañó haciéndole creer que sus acciones eran legales. Mi clienta es una mujer joven y vulnerable que fue aprovechada por un hombre mayor y más experimentado. Casi me río en voz alta. Elena, la estafadora profesional con víctimas en 3 países, presentándose como víctima inocente. La audacia era casi admirable. Los días siguientes fueron un desfile de testimonios devastadores. Los empleados de Imperio Dorado hablaron sobre cómo Patricia los había presionado para procesar documentos sin revisar. Expertos forenses explicaron cómo las transferencias habían sido diseñadas para evadir detección. Luis Torrente presentó las grabaciones de seguridad que mostraban las reuniones nocturnas, los encuentros secretos, las evidentes señales de conspiración. El 4.º día fue mi turno de testificar. Mientras caminaba hacia el estrado, sentí todas las miradas en la sala sobre mí. Carlos finalmente alzó la vista, sus ojos suplicantes encontrándose con los míos. Aparté la mirada y me concentré en la fiscal. Señora Serrano, comenzó la doctora Moreno, describa por favor qué descubrió el día de la boda de su hermano. Respiré profundo y comencé. Relaté cada detalle, encontrarlos en el balcón, las palabras crueles que habían usado, cómo había sentido cómo mi mundo se derrumbaba. Hablé sobre los 5 años de matrimonio que pensé que eran reales, sobre los tratamientos de fertilidad mientras Carlos secretamente me llamaba máquina de hacer bebés, sobre la traición no solo a mí sino a mi hermano y a la memoria de mi padre. ¿Cómo la hizo sentir eso?, preguntó la fiscal. Como si me hubieran arrancado el corazón y lo pisotearan frente a mí. Pero más que eso, sentí rabia. Rabia porque habían usado el duelo de mi familia, la enfermedad de mi padre, como oportunidad para robarnos. Eso no es solo crimen. Es monstruosidad. Salazar intentó contrainterrogarme, buscando hacerme parecer vengativa o emocional. No es verdad, señora Serrano, que usted orquestó toda esta evidencia. ¿Por qué estaba celosa de la relación entre su hermano y mi clienta? No, respondí con calma. Orquesté la revelación de la verdad porque ellos orquestaron el robo de la empresa que mi padre construyó con sus manos. Si querían estar juntos, pudieron divorciarse y terminar su compromiso honestamente. En lugar de eso, eligieron el robo, la traición y la destrucción. Esa fue su elección. No pudo sacudirme. Cada respuesta que di fue medida, calmada, devastadoramente verdadera. Diego testificó al día siguiente. Su testimonio fue aún más poderoso que el mío, lleno de dolor genuino pero también de dignidad inquebrantable. Habló sobre cómo Elena había sido perfecta, demasiado perfecta, siempre diciendo exactamente lo que él necesitaba escuchar, siempre presente en momentos clave, manipulando expertamente sus emociones. ¿En algún momento sospechó?, preguntó la fiscal. No, admitió Diego con voz quebrada. Y eso es lo que más duele. Fui completamente ciego. Ella jugó con mi amor, con mi dolor por la muerte de mi padre, con cada vulnerabilidad que mostré. Soy empresario, se supone que debo ser astuto, difícil de engañar. Pero cuando amas a alguien, bajas tus defensas. Y ella usó eso como arma. Durante su contrainterrogatorio, Salazar cometió un error crítico. Intentó sugerir que Diego había sido negligente en sus deberes de supervisión empresarial, implicando que parte de la culpa era suya por permitir el fraude. Entonces, según usted, Diego lo miró directamente, su voz bajando a un tono peligroso. Cuando alguien te confía sus secretos, su corazón, su vida, y esa persona te traiciona usando exactamente esa confianza, ¿la culpa es de quien confió? Yo no dije eso, sí lo dijo. Está argumentando que fui tonto por amar y confiar. Bien, entonces soy culpable de amar. Pero ella es culpable de robar, mentir, conspirar y amenazar. ¿Cuál es el crimen real aquí? El jurado asintió visiblemente. Salazar retrocedió, reconociendo que había perdido ese intercambio. La bomba real cayó cuando Interpol envió a la inspectora Claudia Ramírez de su división de fraude internacional. Era una mujer de 40 años con archivos gruesos bajo el brazo. Se paró frente a la sala y sistemáticamente destruyó cada una de las defensas de Elena. Elena Rodríguez Sánchez, también conocida como Elena Márquez, Elena Santana, Lisa Rodríguez y al menos otras 3 identidades, ha estado operando esquemas de fraude matrimonial durante 12 años. En Barcelona, sedujo a Armando Cortés, empresario de 60 años.
6 meses después de su compromiso, el señor Cortés murió en un accidente automovilístico sospechoso. Antes de morir, había firmado un testamento dejándole 3 millones de euros a Elena. Investigaciones posteriores mostraron que los frenos de su coche fueron manipulados, pero no se pudo probar quién lo hizo. La sala estalló en murmullos. El juez Torres golpeó el martillo exigiendo silencio. En Valencia, continuó la inspectora implacablemente, Elena, usando el nombre Lisa Rodríguez, se comprometió con Julián Vega, propietario de una cadena de restaurantes. 2 meses antes de la boda, el señor Vega murió por sobredosis de sus medicamentos para el corazón. Nuevamente, Elena era la principal beneficiaria de su testamento. La investigación encontró que alguien había alterado las etiquetas de sus medicinas, causando que tomara dosis letales. Sin pruebas directas, el caso fue cerrado. Elena estaba blanca como papel, Salazar susurrándole furiosamente al oído. Pero la inspectora no había terminado. En Sevilla, como Elena Santana, intentó el mismo esquema con Marcos Delgado, pero su familia sospechó y contrató investigadores privados que descubrieron su verdadera identidad. Elena huyó antes de poder ser arrestada. Tenemos declaraciones juradas de testigos, huellas dactilares coincidentes, análisis de ADN, todo confirmando que la acusada frente a nosotros es la misma mujer en todos estos casos. Objeción, Salazar se puso de pie bruscamente. Esta información no fue presentada en descubrimiento previo, porque acabamos de recibirla de Interpol hace 3 días, interrumpió la fiscal. Y la compartimos con la defensa inmediatamente al recibirla, como requiere la ley. Además, la señora Márquez ya intentó intimidar testigos después de su arresto, comportamiento consistente con alguien desesperado por ocultar un historial criminal. El juez revisó los documentos. Objeción denegada. El testimonio es admisible. Salazar se sentó pesadamente. Elena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que finalmente ve que el juego ha terminado. El testimonio de Patricia fue patético. Lloró durante toda su declaración, insistiendo que Carlos la había manipulado, amenazado, forzado a participar. Pero los emails que Rodrigo presentó contaban historia diferente, Patricia sugiriendo esquemas, Patricia celebrando cuando transferencias exitosas se completaban, Patricia pidiendo su parte de ganancias futuras. Era mi amiga, susurró cuando Diego testificó sobre su traición. El señor Ricardo me ayudó cuando nadie más lo haría. ¿Cómo pudiste hacerle esto a él? Necesitaba el dinero, sollozó Patricia. Mi esposo perdió su trabajo, tenemos deudas, mi hijo necesita tratamientos médicos costosos. Imperio Dorado tiene seguro médico excepcional que habría cubierto los tratamientos de tu hijo, respondió Diego con voz cortante. Y mi padre personalmente te ofreció un préstamo sin interés cuando tu esposo fue despedido. Lo rechazaste diciendo que lo resolverías. Ahora sabemos cómo lo resolviste. Carlos, para su sorpresa, decidió testificar en su propia defensa. Fue un desastre. Intentó presentarse como víctima del amor, como hombre que cometió errores por pasión. Amaba a Elena, declaró con voz temblorosa. Y sí, traicioné a mi esposa, traicioné a Diego, traicioné la confianza que depositaron en mí. Pero los planes criminales, el robo organizado, la conexión con Vargas, todo eso fue idea de Elena. Ella me sedujo, me manipuló, me hizo creer que era la única manera de estar juntos. Entonces usted, preguntó la fiscal con incredulidad evidente, un hombre de 42 años, director financiero de una empresa multimillonaria, con maestría en finanzas de una universidad prestigiosa, ¿está diciendo que fue manipulado por su novia para cometer crímenes complejos? Yo, sí. Estaba cegado por el amor. ¿Y los 3 millones de euros que ya había robado antes de conocer a la señorita Márquez? ¿También fue amor? El silencio fue absoluto. Carlos abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. ¿Perdón? La fiscal sonrió, saboreando el momento. Nuestros forenses financieros descubrieron algo interesante. Las apropiaciones indebidas comenzaron hace casi 4 años, señor Mendoza. 1 año completo antes de que conociera a Elena Márquez. Pequeñas cantidades al principio, creciendo gradualmente. ¿Puede explicar eso? Carlos se derrumbó completamente. Yo, tenía deudas de juego. Necesitaba dinero rápido. Pensé que podría devolverlo antes de que alguien notara, así que no solo traicionó a su esposa y su empleador por amor.
lo hizo por codicia simple y debilidades personales. Y cuando conoció a Elena, alguien con habilidades similares, decidieron unir fuerzas. ¿Es correcto? ¿No fue así? No. Entonces explíquenos los emails entre usted y la señorita Márquez donde planean específicamente cómo usar el matrimonio con Diego Serrano para obtener acceso total a Imperio Dorado. Emails fechados apenas 2 semanas después de conocerse. ¿También fue manipulación? No tuvo respuesta. El contrainterrogatorio continuó despedazándolo sistemáticamente hasta que incluso su propio abogado parecía querer distanciarse. El juicio duró 3 semanas. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos testimonios, nuevas evidencias que pintaban un cuadro completo de traición premeditada y maldad calculada. Los medios lo cubrían obsesivamente. Nos convertimos en símbolos, la familia traicionada buscando justicia, los villanos codiciosos enfrentando consecuencias. Finalmente, llegó el día de los alegatos finales. La doctora Moreno se puso de pie y se dirigió al jurado con voz clara y apasionada. Señoras y señores del jurado, durante estas semanas han escuchado sobre traición, sobre codicia, sobre cómo 3 personas conspiraron para destruir una familia y robar un legado construido durante 30 años de trabajo honesto. Pero esto es sobre más que dinero. Es sobre valores. Ricardo Serrano construyó Imperio Dorado no solo como negocio sino como familia para sus empleados. Cuando enfermó, confiaba en las personas cercanas para proteger ese legado. Y ellos, señaló acusatoriamente a los acusados, usaron su dolor, su confianza, su debilidad, como oportunidad para robar. Carlos Mendoza no solo traicionó a su esposa. Traicionó a un hombre muriendo que le había dado oportunidades, había confiado en él con la empresa familiar. Patricia Villar no solo robó dinero. Robó de un hombre que había salvado a su hijo pagando cirugías costosas. Y Elena Márquez, ella es la más peligrosa de todos. Una depredadora profesional que ha dejado un rastro de hombres destruidos o muertos a través de Europa. La defensa quiere que crean que son víctimas. Víctimas del amor, víctimas de circunstancias, víctimas de manipulación mutua. Pero las víctimas reales están aquí, Valentina Serrano, quien descubrió que su matrimonio era mentira. Diego Serrano, quien casi se casó con una asesina. Los empleados de Imperio Dorado, cuyas vidas habrían sido arruinadas si esta conspiración hubiera tenido éxito. Ustedes tienen el poder de enviar un mensaje, la traición tiene consecuencias. El crimen tiene consecuencias. Y aquellos que usan el amor y la confianza como armas merecen el peso completo de la justicia. Les pido que encuentren a los 3 acusados culpables de todos los cargos. Se sentó con expresión de satisfacción. Los alegatos de la defensa fueron débiles en comparación, llenos de súplicas emocionales pero vacíos de sustancia real. El jurado deliberó durante 2 días completos. Fueron 48 horas de agonía, paseando por los corredores del juzgado, bebiendo café tras café, preguntándonos si habíamos hecho suficiente. Finalmente, el alguacil anunció que el jurado había llegado a un veredicto. Diego tomó mi mano mientras volvíamos a entrar a la sala. Los acusados lucían demacrados, sus familias sentadas detrás con expresiones de miseria anticipada. El juez Torres miró al portavoz del jurado, una mujer de mediana edad con expresión seria. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, señor juez. ¿Cómo encuentran al acusado Carlos Mendoza? Culpable de todos los cargos. ¿Y a la acusada Elena Márquez? Culpable de todos los cargos. ¿Y a la acusada Patricia Villar? Culpable de todos los cargos. La sala explotó. Gritos de júbilo de nuestro lado, sollozos de las familias de los condenados, flashes de cámaras capturando el momento histórico. El juez golpeó el martillo repetidamente exigiendo orden. Diego me abrazó mientras ambos llorábamos de alivio. 3 meses de lucha, de investigación, de dolor revivido en testimonios públicos, finalmente valieron la pena. Justicia. La sentencia vino 2 semanas después. Carlos recibió 15 años de prisión por fraude corporativo, apropiación indebida y asociación ilícita. Patricia recibió 12 años por cargos similares. ¿Pero Elena? Elena recibió 25 años por sus crímenes en España, más órdenes de extradición pendientes a otros países europeos donde era buscada. El juez Torres no mostró misericordia. Señorita Márquez, dijo mirándola con desprecio evidente, usted es un peligro para la sociedad.
Ha dejado un rastro de víctimas a través de Europa, posiblemente incluyendo 2 muertes. Si dependiera de mí, nunca volvería a ver la luz del día. La sentencia de este tribunal es 25 años sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 20. Y rezo para que los sistemas judiciales de Barcelona y Valencia agreguen décadas adicionales. Elena fue sacada gritando amenazas que ya no asustaban a nadie. Carlos salió con la cabeza gacha, destruido. Patricia simplemente lloraba, siendo consolada por su familia que también la había perdido. Afuera del juzgado, los reporteros nos rodearon. Diego se paró frente a los micrófonos con expresión serena. Hoy se hizo justicia, no solo para mi hermana y para mí, sino para nuestro padre Ricardo Serrano, cuyo legado fue atacado. Esto demuestra que no importa cuán elaborada sea una conspiración, la verdad eventualmente prevalece. ¿Perdonan a los perpetradores?, gritó una reportera. Pensé cuidadosamente mi respuesta. El perdón es complejo. Perdono en el sentido de que no permitiré que su traición envene el resto de mi vida. Pero perdonar no significa olvidar o excusar. Ellos hicieron elecciones, y ahora viven con las consecuencias. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Imperio Dorado prosperó bajo nuevo liderazgo, con Diego implementando sistemas de supervisión que prevendrían fraudes futuros. Establecimos una fundación benéfica en nombre de papá, enfocada en ayudar a familias que enfrentan crisis médicas, la misma situación que Patricia había usado como excusa para su traición. Yo comencé terapia, procesando el trauma de la traición y el duelo por un matrimonio que nunca había sido real. Fue doloroso pero necesario. Lentamente, comencé a reconstruir mi identidad como algo más que la esposa traicionada o la víctima. Un año después del juicio, conocí a alguien. Tomás era arquitecto, divorciado, con 2 hijos a quienes amaba ferozmente. Era gentil donde Carlos había sido calculador, honesto donde Carlos había mentido. Nuestra relación se desarrolló lentamente, cuidadosamente, con la comprensión de 2 personas que habían sido lastimadas antes. Diego también encontró amor eventualmente, una doctora llamada Carmen que trabajaba con nuestra fundación benéfica. Su romance fue el opuesto al que había tenido con Elena, auténtico, paciente, construido sobre respeto mutuo y valores compartidos. 5 años después de la sentencia, recibí una carta. Era de Carlos, escribiendo desde prisión. La sostuve sin abrirla durante días, debatiendo si siquiera quería leer sus palabras. Finalmente, una noche con copa de vino en mano, rompí el sobre. Valentina, comenzaba, sé que no merezco tu atención ni tu tiempo. Pero en estos 5 años de prisión, he tenido mucho tiempo para pensar sobre quién era yo y que me convertí. No hay excusas para lo que hice. El amor por Elena no es excusa. Las deudas de juego no son excusa. La codicia no es excusa. Traicioné a alguien que me amaba genuinamente, y esa es una marca que cargaré siempre. He escuchado que estás bien, que encontraste felicidad. Me alegra. Mereces toda la felicidad del mundo. Y Diego también. Le pido que le digas que lamento profundamente haber intentado destruir lo que su padre construyó. No te escribo buscando perdón. No lo merezco. Escribo solo para decir que finalmente entiendo la magnitud de lo que destruí. Y viviré con eso cada día que me quedan. Carlos, leí la carta 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. Tal vez algún día respondería. Tal vez no. Pero su arrepentimiento, genuino o no, ya no definía mi paz. La historia de la traición en la boda de mi hermano se convirtió en leyenda en ciertos círculos, una historia de advertencia sobre confiar ciegamente y de triunfo sobre cómo la familia unida puede vencer cualquier traición. Pero para Diego y para mí, era simplemente parte de nuestra historia, un capítulo oscuro que sobrevivimos y que nos hizo más fuertes. Imperio Dorado siguió creciendo, ahora valorada en más de 200 millones de euros. La Fundación Ricardo Serrano había ayudado a más de 1000 familias con crisis médicas. Y nosotros, los hermanos que enfrentaron la traición más devastadora, habíamos encontrado no solo justicia sino también paz. En el 10º aniversario de la muerte de papá, Diego y yo visitamos su tumba juntos. Colocamos flores frescas y nos sentamos en silencio por largo rato. ¿Crees que estaría orgulloso?, preguntó Diego finalmente. Sé que sí, respondí con certeza. Nos enseñó que la familia es todo, que la integridad es irreemplazable, que la justicia vale la pena luchar por ella. Hicimos exactamente lo que nos enseñó.
Los Serrano no se rinden ni se esconden, recitó Diego con sonrisa. Exacto. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, sentí paz completa por primera vez en años. La traición había intentado destruirnos, pero en lugar de eso, nos había forjado en acero. Elena, Carlos y Patricia habían perdido todo: libertad, reputación, futuro. Pero Diego y yo habíamos ganado algo invaluable: la certeza de que juntos, como familia, éramos inquebrantables. Y esa, más que cualquier venganza o sentencia judicial, era la verdadera victoria. Si has llegado hasta aquí, por favor dame tu calificación de 0 a 10 sobre esta historia y dime desde dónde la estás viendo. Me encantaría saber qué te pareció este viaje de traición, justicia y redención. Si te gustó, suscríbete al canal para más historias impactantes como esta. La traición destruye, pero la familia vence. Recuerda siempre proteger a quienes amas y nunca subestimes el poder de la verdad.